¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal de YouTube. Gracias a todos por acompañarme y también a todos los que nos están siguiendo a través desde el palco.com, Palco Deportivo. Y sí, como lo dice nuestro banner, se acabó la participación oficialmente de los anfitriones en esta Copa del Mundo 2026. Aquí estoy con ustedes. Gracias por acompañarme. Recuerden seguirme en redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién pudo ser mejor? ¿De quién se esperaba más? A ver, los tres procesos tuvieron sus cosas, tuvieron sus situaciones. En este video solo vamos a revisar el tema puntual de la Copa del Mundo, cómo fue que llegaron los tres a esta instancia, un poco de lo que fue su camino. Es un resumen general. Hace unas horas tuvimos la casi eliminación de Argentina por parte de Egipto, un 3-2 que bueno, cualquier partido de Argentina en estos momentos va a ser polémico. Ya cada quien tendrá sus opiniones. Naturalmente, nosotros estaremos haciendo pues un análisis de todo lo que sucedió en próximas fechas. Pero por lo pronto los invito a que compartan este video y a que me escriban. Déjenme su comentario. Para ustedes, ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién cumplió? ¿Quién fue el gran perdedor entre los tres anfitriones? Naturalmente se sabía que iba a ser muy complicado que México, Estados Unidos y Canadá pudieran llegar más allá de la ronda de octavos de final, dependiendo del cruce. Sin embargo, hay que decirlo, los tres equipos como anfitriones tuvieron lo suyo. ¿Qué les parece si comenzamos con Canadá precisamente? Y es de que Canadá tuvo un debut curioso. Le tocó debutar naturalmente en casa, por primera vez en la historia. Tuvimos a tres selecciones que fueron capaces de organizar una Copa del Mundo. Lo máximo que habíamos tenido era naturalmente el torneo cuando se llevó a cabo en dos países, como lo fue Corea y Japón. El primer país de tres mundiales fue curioso. Ahora, la selección canadiense pues estaba apenas en lo que fue su tercera Copa del Mundo, estuvo en el 86, estuvo también en el 2022 en Qatar, donde hay que mencionarlo, no ganó ningún partido, de hecho naturalmente por esa situación se despidió sin puntos, 3 juegos, 3 partidos perdidos, anotó 2 goles y se llevó 5, una diferencia de 7 goles anotados. Y mencionar que en este Mundial de 2026, México, Estados Unidos y Canadá, naturalmente su consigna era no solamente ser un anfitrión, ¿no? Sino que intentar ser un protagonista lo más que se pudiera. Y me parece que tomando en cuenta los antecedentes de Canadá en Copa del Mundo, me parece que cumplieron a la perfección. Un empate frente a Bosnia y Herzegovina que lo rescataron ya prácticamente sobre la hora. A mi entender, un juego que debieron ganar porque tuvieron, sobre todo en la segunda parte, varias opciones de gol para poder hacerlo. Terminaron por empatar el partido. A Qatar, bueno, una goleada impresionante, su mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo. De hecho, ahí Jonathan David se consagró como el líder goleador de este equipo. Tuvo triplete, Mohamed Manay, que fue, bueno, gol en propia puerta, y Isael Larin, que fue también otro que anotó. O sea, fue un partido para Qatar muy difícil, sufrieron dos expulsiones. Naturalmente queda marcado este juego por lo que fue el tema de la salida de uno de sus jugadores, de Ismael Kone, si no mal recuerdo, que entra después de que Asim Adibo pues lo fracturara prácticamente en una de las imágenes más dramáticas en la Copa del Mundo, de esta Copa del Mundo, y que no vamos a olvidar, o bueno, al menos yo me quedo con ese recuerdo en esa primera fase. Por supuesto que llama mucho la atención, ¿no?, lo que sucedió con la selección canadiense, y es que en el tercer partido le hacen también un buen juego a la selección de Suiza, pero al final terminan cayendo 2-1 y se terminan quedando con la segunda plaza en esta Copa del Mundo, por lo que, bueno, tenían que despedirse temprano de su país. Ya no volvieron a jugar en Canadá, tuvieron sus 3 partidos ahí, y es de que el partido ante la selección de Sudáfrica ya fue en Los Ángeles, donde, hay que decirlo, terminaron por ganar ese partido, lo ganaron 1-0. Me parece que Canadá lo pudo haber, debió
resolverlo con mucho más tiempo de anticipación. Las mejores oportunidades de gol las tuvo el equipo canadiense, sin embargo no lo supieron aprovechar. Además, por supuesto, de lo que hizo Jonathan David, yo me quedo con lo que consiguió Stephen Eustaquio. Naturalmente, él es para mí el líder de esta selección, un Eustaquio que, bueno, tiene sus antecedentes en el fútbol mexicano jugando con el Cruz Azul. Stephen Eustaquio pues tiene 29 años, nació en el 96 y ¿por qué no pensarlo? Podría llegar todavía a una siguiente Copa del Mundo. Eustaquio mencionó tras la eliminación que el fútbol canadiense está en un mejor lugar. Me parece que a Canadá poco se le podía exigir. Después de la ronda de 16avos de final, terminaron por caer ante el equipo de Marruecos por 3-0. Una escuadra de Marruecos que la verdad pinta muy fuerte entre las africanas. Oficialmente Marruecos es la única nación africana que queda. Todavía falta ver qué es lo que va a suceder entre Colombia y Suiza, pero lo que se esperaba, ¿no? Dominio europeo y un latinoamericano, un latinoamericano en el caso de Argentina. Habrá que ver si son dos o si se sube un europeo más, además del equipo africano que en este caso es Marruecos y que sigue siendo una de las gratas, pues ya no diría de revelaciones, me parece que es la consagración de lo que es un gran proyecto futbolístico. Marruecos se está convirtiendo en lo que fue Croacia en 2018 y 2022. Rahimi, Ounasi, que anotó doblete, fueron los que se encargaron de acabar con las ilusiones de Canadá en un 3-0 que se llevó a cabo en la sede de Houston. Mucho canadiense se dio cita también en los dos partidos donde estuvo Canadá fuera de su país. Así que Canadá cerró con 4 dignos puntos la ronda de grupos, venció por la mínima a Sudáfrica y después fue eliminado en la ronda de octavos de final. Eso fue Canadá, eso era lo que se esperaba naturalmente. Sin embargo, ahora hay que decirlo, ¿qué va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir para esta selección canadiense? Naturalmente van a venir muchas cosas, tendrán que venir grandes ajustes, y es de que hay varios jugadores que ya rebasan los 30, entendiendo que sigue siendo una camada joven lo de los canadienses, con Eustaquio, con Jonathan David, con Crepeau, que es el portero y que tuvo ya algunos errores en la meta. Sin embargo, parece que el proyecto canadiense va navegando por buen camino, y quién sabe, igual para el Mundial del 30 podríamos tener a una Canadá que esté de vuelta en la Copa del Mundo, y sí, siendo protagonista, intentando escalar más allá del tema de los octavos de final, donde por primera vez llegaron. El siguiente equipo que vamos a revisar es el de los Estados Unidos, y es que me parece que de las tres era de quien más expectativas se tenía, al menos en el área de CONCACAF, así lo tengo que decir. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que llegó también prácticamente sobre el tramo final de la preparación. Estados Unidos tuvo ciertas dificultades durante los partidos amistosos. Greg Berhalter fue el director técnico. Sin embargo, se le terminó dando su lugar a Mauricio Pochettino para que dirigiera esta selección. Situación rara, y es de que Estados Unidos quisiera un bomberazo, llamó mucho la atención. A ver, Estados Unidos en 2022, que fue el último mundial con 32 selecciones, llegó hasta los octavos de final. En total jugó 4 partidos, un ganado. También tuvo el tema de ese partido donde perdió uno y empató otro. 4 puntos fueron los que hicieron. Y ahora en su sede, en su casa, en los Estados Unidos, naturalmente que la afición esperaba mucho, pero mucho de esta selección, y vaya que cumplieron, al menos en el primer partido. Nadie hubiera imaginado que los Estados Unidos terminarían por golear 4-1 a Paraguay. Yo lo mencioné en diferentes videos ahí con los Soqueraditos MX o en otros programas en los que amablemente me invitan a participar. Yo esperaba un partido donde Estados Unidos ganara. Sí veía a Estados Unidos ganando, pero jamás me imaginé una goleada. Me parece que aquí fue el verdadero primer partido donde vimos una sorpresa, y no por el marcador, porque insisto,
Yo pronosticaba una victoria de los Estados Unidos. Lo que no pronostiqué fue la contundencia. Yo veía un partido de 1-0, quizás 2-1, ya exagerando, o sea, 3 goles entre los dos equipos y listo. Aquí vimos 5 y fue 4-1. Giovanni Reina, Folarín Bolagun, que tuvo su doblete, y también Damián Bobadilla, que bueno, fue el que inició la fiesta para los Estados Unidos. Él puso el 1-0 con un autogol. Mauricio anotó el 73, o sea, fue una actuación redonda para los Estados Unidos, que al final consiguieron el 59% de posesión. Mencionar que el tema de los remates a puerta en ese primer partido, los Estados Unidos tuvieron 16, de los cuales a puerta fueron 6, y Paraguay, fíjense, tuvo solo 9 y en la puerta fue 1 el que anotaron. O sea, se dan cuenta cómo fue una paliza en todos los aspectos para Paraguay, y de ahí en fuera vino el 2-0 a Australia, que por supuesto llamó también la atención. Un partido complicado el que disputó los Estados Unidos. Fue en la sede en Seattle, en Seattle, Washington. Alex Freeman y otro autogol de Cameron Burgess fueron los que decantaron la victoria. Fíjense, el autogol fue al 11, Alex Freeman al 43. Llama la atención, Estados Unidos, algo que nos había demostrado en estos 2 primeros partidos, es esa combinación entre fútbol y suerte, porque a ver, el conseguir 2 autogoles en 2 partidos de manera consecutiva, pues no es algo que necesariamente se dé todos los días. Pero frente a Turquía, pues sucedió lo que no muchos esperaban, y es de que el cuadro turco terminó por ganarle a los Estados Unidos 3-2. Los Estados Unidos ya habían asegurado el primer lugar de grupo, y de hecho Mauricio Pochettino le dio la oportunidad a jugadores que no habían visto actividad en esta Copa del Mundo para que pudieran sentir lo que es jugar una Copa del Mundo. Por ejemplo, no jugó tuvimos a Ricardo Pepi como titular, a Timothy Weah, a Brendan Aronson, no jugó naturalmente Christian Pulisic, Sebastián Belharter, Weston McKennie, que fue el de la base de la selección, Gio Reyna, Matt Turner, Austin Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie y Joe Scully fueron de la partida para este partido. Turquía terminó por ganar sobre la hora, y es de que estaba 2-2, pero Kaan Ayhan llegó al 98 para anotar el 3-2 y con esto terminar el partido. Y esto de alguna manera le ponía presión a Mauricio Pochettino, que en la rueda de prensa decía: hacer 9 puntos no es relevante, lo que importa es llegar de la mejor manera y ganar los duelos de eliminación directa, situación que yo francamente compartí en su momento con el señor Pochettino. Vio el partido ante la selección de Bosnia, donde, a ver, Estados Unidos ganó fácil y sencillo. Bosnia nunca quiso jugar. Malik Tillman y Folarín Bolagun fueron los que anotaron los goles. Primero Balogun, y después Tillman al 82. Insisto, Bosnia, una tristeza, nunca quiso jugar al fútbol. Esa es la realidad. Y por eso Bosnia terminó por caer 2-0. Estuvieron esperando todo el partido. Jugaron en San Francisco y la verdad es que fue un partido bastante aburrido, a mi entender. Estados Unidos lo ganó fácil. Vamos, lo más polémico fue lo de Folarín Balogun, quien, mencionar a todos ustedes, terminó por ser expulsado luego de una entrada artera. Se tendría que haber perdido el juego de octavos de final, pero pues la FIFA decidió quitarle la tarjeta roja. Una llamada aparente por ahí de Donald Trump, y que incluso él lo celebró, pues le quitaron la roja al delantero, al líder anotador de goles de los Estados Unidos. Eso generó un ruido innecesario para los Estados Unidos, y ya en la ronda de octavos de final, donde enfrentaron a Bélgica, pues los belgas jugaron su mejor partido del Mundial. La selección de Bélgica estaba peleada entre ellos. O sea, el partido contra Senegal lo sacaron en los minutos de compensación prácticamente. El 3-2 llegó en la ronda de tiempos extra con un penal que anota Yuri Tielemans, y que, bueno, fue polémico.
O sea, fue muy polémico ese penal. Sin embargo, hay imágenes del director técnico Rudy Acosta peleándose con su asistente. Me parece que Tielemans peleándose también con uno de sus compañeros. No. Bélgica era un desastre. Que hayan llegado a octavos de final, francamente, era un milagro auténtico. Ese vestidor estaba más que roto. Bueno, tan es así que para este partido no jugó no fue titular Kevin De Bruyne. De hecho, no vio actividad, hizo varios cambios el director técnico, mantuvo a Courtois, Brandon Michel, Maxime de Cuyper, Timothy Castagne y Nathan Ngoy. Yuri Tielemans, que jugó, Nicolas Raskin y Amadou Onana, que lamentablemente tuvo que salir al 21 por un tema de lesión, y que jugó Hans Van Ecken. Ahora Leandro Trossard, Dovi Lukebakio y también Charles de Ketelaere. Así que en este caso del jugador de Bélgica, de Ketelaere, pues fue el que anotó 2 de los 3 goles y que fue la pesadilla para los Estados Unidos. El juego terminó 4-1. Hans Van Ecken y Romelu Lukaku anotaron los otros 2 goles. Un error por parte de Matt Fries en el tercer gol, que sale prácticamente fuera del área grande. No sé qué controló el balón, no supo si quiso pasar. El punto es que le robó el balón el cuadro belga, le queda el rebote al jugador, a Van Aken, tiene su mérito el tener que estar ahí, el estar ahí presente para poder tener la pelota. Y lo único que tiene que hacer es disparar. ¿Para qué? Para que con la meta descubierta solamente darle la dirección correcta para que ninguno de los jugadores de los Estados Unidos pudieran llegar. Así que esa fue la participación. 4-1 terminó por perder la selección de los Estados Unidos. Se queda de nueva cuenta en esta ronda de octavos. En 2012 quedó ahí, en 2018 no fue, y de ahí en fuera, desde Estados Unidos 94, siguen buscando una ronda de cuartos de... Bueno, no es cierto, mentira. Desde el 2002, una disculpa que decía en 2002, me salté ese episodio oscuro de la selección mexicana. Los Estados Unidos seguirán buscando llegar a unos cuartos de final, instancia a la que no llegan desde el Mundial del 2002. Pero ahora vamos naturalmente con el último de esta lista, y es el que naturalmente más nos duele, más nos lastima, y es de que la selección mexicana de fútbol, pues, terminó por hacer historia e hizo historia agradable, me parece. O sea, entendamos, ya hay que dividir lo que es la ronda de grupos de lo que es la eliminación directa, ¿vale? Para mí Estados Unidos, insisto, por todo lo que se había mencionado alrededor de ellos, fue el que terminó por quedar a deber. México, hay que entenderlo, venía de un cataclismo directivo impresionante. Vamos, antes de que comenzara la concentración en el CAR, inclusive hubo conflictos entre los equipos porque aparentemente el Toluca iba a utilizar a Alexis Vega y ¿cuál era el otro? Y a Jesús Gallardo para los partidos, para el de CONCACAF, si no estoy mal. Chivas se molestó, le pidió a sus jugadores que regresaran. Al final de cuentas, dijeron Mikel Arriola y dijeron los jugadores, a ver, no, por favor, ya regrésense, ya omitamos esto, hagamos de cuenta que nunca pasó. O sea, semanas antes de que iniciara la Copa del Mundo, ya nos estábamos envolviendo en una situación grotesca en selección mexicana. No había una ilusión al respecto, no había un argumento futbolístico para pensar que esta selección podía hacer bien las cosas en un grupo A donde estabas con Sudáfrica, Corea del Sur y contra Chequia, que a lo mejor en el papel son fuerzas similares, pero por el momento que venía pasando la selección mexicana, y pese a haber cerrado su preparación con una victoria contundente de 3-0 sobre Serbia, sin permitir goles, solamente permitieron gol de Bélgica, y otro más, no recuerdo quién fue el otro equipo que le hizo gol a México. Portugal no fue Portugal. No recuerdo cuál fue la otra selección. Una sudamericana, si no mal recuerdo, pero bueno, el punto es que México llegaba en un muy mal momento. Había muchas dudas respecto a Javier Aguirre, y bueno, partido a partido fueron solventando la situación.
el 2-0 naturalmente en el Estadio Azteca, un pletórico estadio Ciudad de México Azteca para los cuates, con goles de Raúl Jiménez y de Julián Quiñones. Después vendría el juego ante Corea del Sur en Guadalajara, ríspido, pocas llegadas y con un Luis Romo aprovechando el error del portero de Corea, empujó el balón que quedó ahí en el área grande. Afortunadamente ahí estaba Romo, que solamente puntó el balón, no había portero y ese fue el 1-0, con eso fue suficiente para que México ganara el partido. Y frente a Chequia, un 3-0 contundente, anotaron Julián Quiñones, anotó Mateo Chávez, y también mencionar para todos ustedes que anotó Álvaro Fidalgo. Un juego que, bueno, terminaría por consagrar lo que sería una valla invicta para México en Copas del Mundo, situación que jamás había dado y que, por supuesto, México con 9 puntos, por primera vez en su historia, consiguió hacer esto. 9 puntos, ganar los 3 partidos, son 2 situaciones que jamás había conseguido la selección mexicana de fútbol y es una de las que más participaciones tiene en este mundial. Lo comentaba, ha hecho 1 punto, se ha quedado sin puntos, hizo 4, ha hecho 6, ha hecho 7, pero jamás había hecho 9 puntos en una Copa del Mundo y eso naturalmente que llenó de mucha ilusión a la afición mexicana. Que recordemos venían de un proceso difícil en Qatar, perdieron un partido, empataron otro y ganaron 1 con 4 puntos, no fueron capaces de avanzar de la ronda de grupos con el Tata Martino y con esto se rompió una cadena. Desde 1994 México como mínimo avanzaba a octavos, esta vez no sucedió con el Tata Martino, que bueno, terminó ya no renovó contrato naturalmente con la selección. 2018, 2014, 2010, 2006, 2012, 98 y 94, octavos de final en todas esas ediciones. En el 90 México no fue, y fue en el 86 cuando la selección llegó a esa ronda de octavos, de cuartos de final por última vez. Sin embargo, venía la ronda de eliminación directa y para México llegó de la mejor manera, y es que le ganaron a Ecuador 2-0 de manera justa. Piero Hincapié inclusive se terminó por ir expulsado en este partido. Las anotaciones, naturalmente, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un gran dúo delantero que se hizo para México y que no lo habíamos visto en esta Copa en los partidos amistosos. Un Quiñones que no terminaba por consolidarse como uno de los titulares. Muchos pensaron que iba a iniciar como banca. Javier Aguirre, pues al final lo contempló para ser el titular de esta selección. Y por supuesto que tras esta victoria, que insisto, es histórica a todas luces, pues venía la verdadera prueba de fuego para México, ¿no? El tema de los octavos de final, esa ronda en la que, pues, francamente, México se ha quedado en muchas ocasiones y te tenías que enfrentar a una selección histórica, una selección top, una selección que tiene jugadores de elite. Así de simple. Inglaterra y lamentablemente México en el Azteca no pudo aprovechar esta situación y terminaron por caer 3-2 en un auténtico partidazo. Para mí va a ser top 5 en Copa del Mundo, sin lugar a dudas. El México-Inglaterra va a ser recordado por muchos años como uno de los grandes partidos. México jugó con un hombre de más desde el 54, luego de la expulsión de Yarel Kwanzaa. México apretó, mordió a Inglaterra, lo encerró, 3 errores, Harry Kane lo capitalizó, 1 con un penal, y después Jude Bellingham al 36 y al 38, aprovechando descuidos defensivos, 2 goles. Contra esa situación poco se puede hacer, y a ver, amigos, yo entiendo el tema de que se cometieron errores, pero hay que entender una cosa. La selección mexicana es un buen equipo. Bueno, México tiene un buen fútbol, agradable. No es elite. Para hacer un fútbol elite necesitamos tomar decisiones que tomaría gente elite, ¿no? México no las ha tomado. Esa es una realidad. México no quedó fuera por Edson, por Jorge Sánchez, por el cambio de Aguirre, porque la verdad, como estoy harto en estos momentos, siempre se busca un pretexto. Siempre se busca señalar un culpable, siempre hay un culpable, siempre para la afición, para la prensa.
Pero ¿cuándo se va a comenzar a culpar? Bueno, no a culpar, a revisar lo que no se ha hecho. ¿Por qué no, en vez de preguntarnos o de decirnos, oye, ¿cómo vamos por qué nosotros no tenemos un Bellingham? ¿Por qué no tenemos un Anthony Gordon que se robó el show en el Azteca? ¿Por qué no tenemos un Harry Kane? ¿Por qué solo hemos hecho un Hugo Sánchez? Porque esa no es la pregunta, porque es un y si sí ilusorio. ¿Por qué no cambiamos ese y si sí o que cambie? ¿Por qué no cambia lo haremos o lo hacemos? ¿No? Bueno, es mi humilde pregunta. México llegó a la instancia donde nos había acostumbrado a llegar desde el 94, quitando el 2022. Así de simple, México volvió a su sitio común, a su lugar. De hecho, va a terminar como 9º en el ranking FIFA. No se preocupen, en un mes probablemente baje, porque el ranking FIFA es solamente una tablita que no significa nada, así de simple. México tiene mucho que trabajar. México debe de verdad sentarse si quiere tener un fútbol elite, porque yo lo digo, la selección mexicana que tenemos no está a la altura de la afición que se tiene, así de simple. Y esta hizo un gran trabajo, Yo insisto, yo criticar a los 26, yo decir alguna situación incómoda o de repente señalar culpables, no. Esta selección dio el top, dio lo mejor de sí en los 90 minutos ante Inglaterra. Sí, no alcanzó, exacto. Sí, estábamos en casa, pero a ver, ¿por qué siempre se busca aprovechar esas circunstancias y no se piensa en la calidad de jugadores que tenemos? Porque el máximo argumento que todos decían era, es que la altitud, es de que se van a cansar los ingleses temprano. Sí pasó, pero ¿qué crees? Ahí te va la otra. No tenías la calidad futbolística para poder derrotar a esa Inglaterra. Se demostró en 2 jugadas. Jude Bellingham te lapidó. Jordan Pickford en un gran momento, sin ser el gran portero inglés, porque a ver, yo fui de los que mencionó que si algo no tiene Inglaterra es un portero elite. Jordan Pickford para nada es un portero elite. No sé siquiera si sea un top 20 del mundo. Imagínense de lo que les estoy hablando, Un top 15, top 20, yo no lo sé, francamente. Juega en la Premier League, que es top, y eso te potencia, pero Jordan Pickford para nada es el mejor arquero. Y México dio todo lo que tenía que dar. No alcanza porque sencillamente Inglaterra es un equipo elite que necesita 2 jugadas para vacunarte, y esa ha sido la historia de esta Copa del Mundo. Nada más chequen los equipos que han estado calificando a la siguiente ronda. Revisen esa situación y se darán cuenta de cuál es la diferencia entre un verdadero equipo elite y un buen equipo. Así que ahí lo tienen, amigos. Para mí, Estados Unidos fue la gran decepción de esta Copa del Mundo entre los anfitriones, naturalmente. Canadá trabaja y lo hace bien, llega a un sitio donde nunca habían llegado, y México, pues México se mantiene, ahí ha estado la selección. Me encantaría leerlos en comentarios. Este fue un análisis que hice breve para ustedes, tendremos más tiempo para platicar al respecto, pero díganme, se fueron los anfitriones, ¿quién cumplió? ¿Quién quedó a deber? ¿Quién dicen, pues nos quedamos tablas? Por supuesto que las 3 sedes magníficas, insisto, México merecía más partidos, Canadá también, Estados Unidos acaparó, sí, justo ellos fueron los que pusieron más dinero y toda esa situación, pero a mí no me terminó por convencer esto de que el Mundial fuera en 3 sedes. Le quita mucho sabor, mucha mística, mucha identidad a la Copa del Mundo, le quitó identidad el tener 3 sedes. Me encantaría saber ustedes qué es lo que opinan al respecto. Yo soy Luis Díaz, comenten, compartan, de verdad les agradezco que estén al pendiente de todos mis videos, activen la campanita de notificaciones. En nuestro sitio desde el palco y palcodeportivo.com también déjenos su opinión. Y bueno, como dice el banner, yo me despido, gracias por seguirme. Adiós, anfitriones. ¿Quién fue mejor? ¿Canadá? ¿Estados Unidos